es muerta, ¿sí? Y tomé un desafío en un tiempo en la presencia de Dios y dije, Señor, yo estoy sin trabajo y en la iglesia donde estaba se oraba de 7 de la mañana, de 6, ¿no, Cristian? ¿A las 6 o a las 7? No, a las 7. Todos los días. Y dije, voy a hacer un compromiso con Dios. No un pacto, un compromiso. Y como estaba sin trabajo, dije, voy a ir a orar a la mañana con las hermanitas, ¿sí? Las ancianas de la iglesia allí. Y el anciano, había anciano también, el hermano Andrés Fleita, estaba también. Y dije, lo voy a hacer como si fuera un trabajo para mí, porque yo fui una persona que siempre me levanté temprano para ir a la escuela, al trabajo. Y me hace acordar, mi hija Keila es así. Mi hija Keila se levanta solita, se prepara el desayuno, todo, hace todo. Y dije, voy a ir a orar a la mañana con los hermanos, como un trabajo, ya que no tengo trabajo. Y un día, una mañana, una anciana dice, porque antes de empezar a orar, cada uno hacía una petición, ¿sí? Leíamos un salmo y hacían la petición. Y yo siempre pedía por un trabajo, ¿sí? Y esa ancianita me dice, Gabriel, no pida más por el trabajo, ¿sí? Sino prepara la ropa. Me dice Dios que prepare la ropa porque ya está el trabajo. Bueno, terminamos la oración, me fui a mi casa contento. Estaba haciendo recuerdo del secundario de adulto y le comento a Analia, mirá, la hermana me dijo así, ancianita. Bueno, me dice, tomó unos mates. Bueno, a la tarde me fui al colegio y a la tarde una compañera me dice, Gabriel, esta mañana te conseguí la entrevista de trabajo, ¿sí? ¿Sí? Y cuando me dijo, esta mañana te conseguí, lo primero que recordé fue lo que me dijo la hermana a la mañana, ¿no? Y me puse a llorar, pero me puse a llorar porque sentí la presencia de Dios, ¿no? Y cuando uno está sensible, como decía la pastora, ¿no? Cuando uno está sensible. Y la mujer me dice, te emocionaste, me dice. No, le digo, vos sabés que yo voy a la iglesia porque de que conozco al Señor, ¿sí? Su presencia me atrapó, su amor, su misericordia, su perdón. Y es más fuerte que yo. Y, hermano, yo hace 22 años que camino con Dios, ¿sí? Y tengo la misma pasión, el mismo amor, y quizá va creciendo el amor hacia Dios. Pero no lo hago por jactarme, sino lo hago porque realmente lo necesito cada día. Y esta mujer me dice, ¿te emocionaste? No, le digo, ¿sabes que yo esta mañana en la iglesia, en la oración, así, me dijo una hermana que ya estaba el trabajo, que prepare la ropa. Ah, bueno, entonces es para vos, me dice. Sí, le digo. Bueno, fui a la entrevista de trabajo, un trabajo de noche, tenía que agarrar lo que venía, no había así. Bueno, pero ¿saben qué? Cuando salía del trabajo a la mañana a las 6, llegaba justo a las 7 para la oración. Y así fue mi vida de oración, ¿sí? Y las bendiciones de Dios. ¿Por qué le cuento esto? Porque en el lugar donde trabajé, toda la mañana cuando entraban todo el grupo, yo salía de noche, pero yo me paraba a la puerta del vestuario y los bendecía. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y pasaban, no sé, como 200 personas de distintos sectores. Trabajé en un frigorífico y uno me dice, pero vos quién sos para bendecir, el Papa, me dice. Le digo, no, yo te bendigo porque solo la bendición de Dios rompe las maldiciones. ¿Sabes cuánta gente te maldice por ahí? Vos ni sabés y te maldicen. Yo con la bendición de Dios hacemos que se rompa la maldición. Oh, no, bendecime. Por eso, bendiga, hermano, ¿sí? Dios te bendiga, dígale. Y realmente fueron días muy lindos, gloriosos.
en ese lugar. Recuerdo que en un tiempo también habían comprado la empresa Cargill, una empresa americana, y los americanos tienen una política de trabajo, ¿sí? También trabajé en American Airlines en el aeropuerto, y también la misma situación, pero en ese tiempo yo no conocía al Señor. Pero los americanos, ellos tienen una política de trabajo que antes de empezar a trabajar, tienen que hacer una charla, tienen que hacer ejercicios para despejar la mente y poner el cuerpo bien para trabajar. Y en ese frigorífico donde estaba trabajando, donde Dios me puso, teníamos un encargado que era correntino. ¿Vieron? El correntino es fuerte, duro, robusto, rígido. El correntino es trabajador también, es muy trabajador. ¿Hay correntino acá? ¿No? Ah, qué grande, Jorgito. Bien, ahí está el hermano. Ahí. Es así, hermano. El correntino es así. Y es trabajador, y responsable. Y me acuerdo que me dijo este encargado, me dice, Ruiz, me dice, acá viste que vinieron, compraron todo esto, dice, y yo no voy a dar ninguna charla, dice, ¿por qué vos no lees la palabra de Dios y no haces una oración y empezamos a trabajar? Qué bueno que es Dios. Amén. Dios no te avergüenza, hermano. Dios es fiel a su palabra. Por eso lo que comencé leyendo, tenés que creerle. Y Dios dice, gente que no conociste, ni gente que te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Dios honra, pero tenemos que estar en el lugar correcto. Amén. Decirle que tal lo tuyo, menos mal que viniste. ¿Sí? El pastor me había encargado para el día viernes dar un mensaje acerca del alma, ¿se acuerdan? Bueno, lo suspendimos para el viernes, nos pasaron para el domingo, así que estamos acá. Y justo había hecho yo unos devocionales compartiendo en la familia, donde estaba hablando un poquito acerca de lo que es el ánimo, ¿no? Cómo afecta el alma el ánimo. Y lo busqué en el diccionario secular. Cuando uno está en la fe y lee la palabra, cuando habla de ánimo siempre va al libro de Santiago, ¿no? Donde dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Dice en Santiago, en el capítulo 1, versículo 8. Y me puse a buscar en el diccionario secular lo que significaba el ánimo. Y dice que tiene que ver con el estado del alma, ¿sí? Y sabemos que el alma, el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El espíritu, según los que saben, y nosotros que profesamos la fe, es lo que se comunica con Dios. El alma, ¿sí? Abarca el intelecto, la voluntad y las emociones, ¿sí? Por eso dice que está ligado al alma, al intelecto, a lo que pienso, ¿sí? A las emociones y a la voluntad. Cuando el hombre está muerto espiritualmente, ¿sí? Estamos hablando de cuando no tiene comunión con Dios, cuando ignora a Dios, está muerto espiritualmente, pero vive almáticamente, vive por su razonamiento, por su voluntad y por sus emociones. Y el cuerpo, ¿no? Los 5 sentidos, ¿no? Cuando nos enseñan en la escuela allí, ¿no? En la primaria, el tacto, el gusto, el olfato, ¿no? Todo lo demás. Pero tiene que ver, decíamos aquí, cuando yo lo leía en el diccionario secular, decía que tiene que ver con el estado del alma, con la mente, la voluntad y las emociones. Y yo puse acá que todo lo que llega a la mente, ¿sí? Al pensamiento, sea positivo o negativo, ¿sí? Me emociona y me da la voluntad para tomar decisiones. Si son buenas las decisiones, van a ser buenos los resultados. Si son malas las decisiones, van a ser malos los resultados. Amén. Pero todo tiene que ver, como decía la pastora el día de ayer. ¿Cuántos vinieron el día de anoche? El día viernes, ¿sí? Que habló sobre los pensamientos. Después, si no, búsquelo en la plataforma de la iglesia, ahí en la página de la iglesia. Y tiene que ver con
con lo que pienso. ¿Sí? Y citaba la pastora el texto de que también el pastor estuvo hablando el otro viernes anterior, del Proverbio 23:7, que dice que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, así actúa él. Todo lo que viene a la mente, sea bueno o sea malo, así vamos a actuar. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver con el ánimo, porque hay cosas que nos animan y hay cosas que nos desaniman, ¿verdad? Entonces, yo puse también que según el diccionario secular, el ánimo es energía, aliento, coraje, empuje, entusiasmo, impulso, vigor, denuedo, empeño, pero también habla del desánimo. El desánimo es desaliento, abatimiento, apocamiento, desmoralización, tristeza, desfallecimiento, abandono, indiferencia, dejadez y pereza. ¡Fua! ¿No? Si el que está al lado tuyo, más vale que estés animado. Más vale que estés animado, porque yo calculo, ¿quién quiere estar con una persona desanimada así, con estas cualidades? Ninguno, ¿verdad? Pero lamentablemente, también, como hablábamos recién acerca del alma, somos personas almáticas y nos vivimos por nuestras emociones, ¿no? Y a veces las malas noticias que pegan el alma, ¿sí?, nos apagan la fe. Porque el hombre natural muchas veces, al no poner la mirada en Jesucristo, en la palabra, vienen estos pensamientos negativos, sentimientos negativos que aún el mismo enemigo aprovecha para apagarnos la fe y no dejar que cumplamos con el plan divino, con el propósito de Dios. Y yo puse aquí en mi nota que toda información que llega a la mente del hombre puede que lo anime o lo desanime. Todo lo que veo, lo que leo, lo que escucho, lo que siento y lo que pienso, puede que me anime o me desanime. ¿Verdad? Ahora yo puse unas cositas acerca del hombre cuando se desanima, ¿no? Pero estuve buscando en el Salmo 94, en el versículo 11 al 13, dice la palabra de Dios: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Pero miren lo que dice el versículo 12: pero bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Amén. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre a quien Dios corrige. Amén. En su palabra, en su ley, en su mandamiento. El Salmo 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Sus testimonios son fieles, que convierten el alma y hacen sabio al sencillo. La ley de Jehová, su palabra, sus mandamientos. No solamente que trae sanidad al alma, como dice aquí, en el día de aflicción, sino que también convierte el alma. ¿Sí? Y todos aquellos pensamientos negativos, sentimientos negativos que vienen a apagar la fe, si nosotros nos dejamos instruir y corregir por Dios, vamos a ser libres de estas cosas. Amén. Y yo puse aquí, que cada suceso en la vida, sea de éxito o de fracaso, va a causar un ánimo o un desánimo. Según la Biblia, el hombre natural, ¿sí?, dice Pablo en Corintios, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? Y
Podemos hablar acerca del hombre natural, que es un hombre de doble ánimo, porque vive por los sucesos o por los acontecimientos que le pasan en la vida. Cuando uno tiene dinero, está contento, ¿verdad? Pero cuando vino la boleta de la luz, la boleta del gas, del agua, los impuestos, el internet, ¿no? Los medicamentos, se desanima. ¿Sí? El hombre natural le estoy hablando. Por eso en Corintios, vamos a leerlo, en Corintios, ahí le digo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer el versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, su palabra, ¿no? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Porque dice, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el mismo Espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? Está haciendo una pregunta. ¿Y sabe lo que está diciendo Pablo? Vos te conocés porque tu espíritu te hace saber quién sos. Y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el mismo Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Está diciendo, miren, vos te conocés, Nata, porque vos sabés, tu espíritu te hace saber quién sos. Y sabés. Y dice, entonces, si vos querés conocer las cosas de Dios, tenés que buscar al Espíritu de Dios. Y dice, y nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Y es lo que dijo la pastora, parecía que estaba predicando o tenía en mente, bueno, el Espíritu, ¿no? Lo que Dios nos quiere enseñar. Que para tener revelación tenemos que tener un corazón sincero, un corazón puro, un corazón que se anime a creer a la palabra de Dios. Sensible, tener ánimo, como leíamos recién. Entonces, el versículo 9 dice, antes bien, ¿sí? El versículo 9 de 1 Corintios 2 dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios revela su palabra, Dios revela aquello que nadie vio ni nadie conoció, por medio de su Espíritu se lo revela a aquellos que tienen el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos da la fortaleza. El Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ha dado un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo de Dios es el que renueva el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces, allí donde dice la palabra que cuando tenemos esta comunión con el Espíritu Santo, dice el versículo 13 de Corintios 2, de 1 Corintios 2, dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe en estos días a no estar desanimado, sino a poder creer a su palabra. Porque como decíamos recién en Santiago capítulo 1, versículo 8, el hombre natural, el hombre
de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo me hice una pregunta: ¿cuándo el hombre se desanima? ¿No? Y en lo natural, por sobre todo, ¿no? Nos desanimamos cuando todo sale mal. Cuando comenzamos algo y no lo podemos terminar. Ese es un hombre de doble ánimo. ¿Cuándo se desanima el hombre? Cuando promete algo y no lo puede cumplir. ¿Cuándo se desanima el hombre natural? Cuando hacemos algo y no da el resultado que estamos esperando. ¿Nos desanimamos o no? Sí. Yo cuando estaba sin Dios, era muy difícil que me desanime, ¿sí? Porque depende del temperamento también, ¿eh? Igual así todo, teniendo cualquier tipo de temperamento, uno se desanima. Pero yo creo que el que es sanguíneo siempre va al frente igual. Se puede desanimar y en ese desánimo se enoja y lo vuelve a intentar. El que es sanguíneo. El que es melancólico no, se pone triste, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a morir todos. Con esta pandemia, nos vamos a morir todos. Y otro que corría, haceme una oración. ¿Eh? Por lo menos buscaban a Dios. El melancólico se deprime, ve siempre la parte oscura de la situación, siempre negativo. Vos le regalaste algo y enseguida por algo me lo regaló, seguro que lo estaba por tirar. ¿O no? No piensa. ¿Eh? Y el sanguíneo, el que es temperamental, siempre va a ir al frente. Gloria a Dios, dijo Jorge allá. Al sanguíneo, el temperamental, uno le dice, bueno, vamos a trabajar y agarró la pala y ya hizo el pozo. Pero pará, si yo no te dije dónde tenés que hacer el pozo y ya lo hiciste ahí. Porque va al frente. Se enoja, pero va al frente. Y después tenemos el otro que es el colérico, que todo lo hace a la perfección. ¿O no? Ese colérico, el colérico no hay mejor que él, lo mandé a una barrera al otro, deja que barro yo, mirá, dejaste todo sucio, deja que lo barro yo. Pintaste la pared, no, pero allá te quedó una mancha negra, mirá. Con esa persona no hay problema, son buenas. El tema es cómo dicen las cosas, lastiman. Ese es el colérico. Y no hay mejor que él, llega temprano. Y está bien, son buenos, no digo que están mal, Y después está el flemático, que es el vago. El vago se ríe de todo, no le importa nada. ¿No? ¿Sí? Ahí está, se ríe de todo. Le da lo mismo, si le llueve la casa. Bueno, fue y puso una plantita ahí, que aproveche que se riegue la plantita, ¿no? Y la mujer sanguínea, ¿cuándo vas a arreglar ese techo? Es así, hermano. Tenemos temperamentos. Son 4, los tipos de temperamentos son 4. Como dije recién, el sanguíneo, que es el temperamental, el melancólico, el colérico y el flemático. Y uno puede decir, pero ¿cuál de los temperamentos tengo? ¿Saben que los temperamentos es genético, es hereditario? Lo heredaste de tu mamá, de tu papá, de la abuela. Es hereditario. Puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3 o puede tener los 4. ¿Sí? Y cuando viene el desánimo, ¿sí? A todos nos llega. Porque todos somos personas naturales. Y actuamos. Y podemos decir que la palabra de Dios no puede cambiar el temperamento. ¿Saben que no? Porque eso es genético, es hereditario. Lo que sí puede cambiar y transformar es el carácter. Que el carácter es totalmente diferente. El carácter es por cómo nos formamos, como decíamos recién, por las cosas que vemos, que escuchamos, por el entorno. Se va formando un carácter. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener el carácter de Cristo. Eso sí, Dios lo puede transformar.
pero si nosotros le damos el lugar, le entregamos nuestro corazón. Pero aún así todo, teniendo los temperamentos, 1, 2 o 3 o 4, si nos corremos de Dios, viene el desánimo igual, de una manera u otra. Podemos hablar un montón de cosas también, porque Jesús también tenía sus discípulos que tenían sus temperamentos. Pedro era un sanguíneo, un temperamental. Cuando lo vieron a buscar a Jesús allí en el monte de Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y ¡pah!, le cortó la oreja a un soldado. Temperamental. No, Pedro, no es así. Esa no es la espada que tenés que usar. La espada que tenés que usar es la espada del Espíritu. Y luego Pedro entendió que lo que tenía que usar era la espada del Espíritu. Por eso cuando él después predica, en sus prédicas se convirtieron 3.000, 5.000. Porque ahí entendió que la otra espada era la que lastimaba a los hombres. Pero la espada del Espíritu es la que trae sanidad, trae libertad, trae salvación. Su palabra. Y luego tenía allí Jesús también, podemos decir, un melancólico como Juan, que quería estar ahí acostado, reposado en el pecho de Jesús. ¿No? Es un adorador ese. El melancólico, ¿saben qué es? El mejor adorador. No hay mejor adorador, no hay un adorador que toque el corazón de Dios como el melancólico. Y después tenemos el colérico, ¿no? Que él que hace toda la perfección. Y Jesús tenía uno allí que era Natanael. Jesús le dijo, no hay un verdadero israelita como Natanael. Que este hombre lo hacía todo bien, toda la perfección. Natanael. Y después tenía el flemático, porque uno dice, ¿cuál es el flemático? El que se hacía el chistoso, el gracioso, ¿no? Porque había uno ahí que cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, no recuerdo si era Felipe o Tomás, pero le dice, déjalo al maestro que está hablando con una mujer. Como diciendo, se le dio al maestro, ¿eh? Déjalo que hable con ella. Pícaro. Y luego cuando lo matan, cuando Jesús va a querer resucitar a Lázaro, le dice, vamos allá porque Lázaro murió. Así nomás le dijo. Y el otro le dice, no recuerdo si es Tomás o Felipe, le dice, bueno, vamos nosotros también para que muramos con él. ¿Sabe lo que le está diciendo? Porque a Jesús y a los discípulos de ahí lo sacaron a piedrazo. Entonces le decía, ahora vamos nosotros allá y también nos van a matar. Siempre con su picardía. Pero también Jesús tuvo que lidiar con ello. Pero los temperamentos no son malos. Son buenos siempre y cuando uno sea controlado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. No le dijo, aprendan de mí cómo predico. No le dijo, aprendan de mí cómo echo afuera a los demonios. No, le dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso. Manso es, según el vocablo griego, porque la Biblia está traducida del hebreo al griego, y el griego lo traduce, la palabra mansedumbre, como un caballo dominado por su jinete. ¿Vieron cuando ustedes van al campo y viene uno y le dice, toca este caballo, toca? Es mansito. ¿Sí? Toda la fuerza que tiene ese caballo está controlada, está dominada por su jinete. ¿Sí? Yo vivo ahí en el Bajo de Quilmes y veo a niños de 5, 6 años andando a caballo, un caballo grandote así, y ellos le dan para acá, para allá y lo llevan para donde quieren. ¿No?
Bueno, ese caballo está manso. Toda esa fuerza está controlada por un jinete. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso. ¿Por qué? Porque él estaba controlado por el Espíritu Santo de Dios. Su jinete era Dios. Y lo mismo nosotros. Cuando pasamos a esa mansedumbre, es porque somos controlados y dominados por el Espíritu Santo de Dios, por un jinete que es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero todo tiene que ver cuando el hombre se desanima, porque yo creo que más allá de lo que he leído, no sé si terminé de leer, pero lo voy a volver a repetir, cuando el hombre natural se desanima cuando lo que hacemos no da el resultado que esperamos, se desanima cuando creemos y confiamos en aquellas personas que nos han fallado y nos desanimamos, ¿sí? Pero yo creo que el peor desánimo que viene a nuestra vida es cuando le fallamos a Dios. Cuando dejamos de lado su palabra, cuando no tenemos en cuenta su espíritu, cuando nos olvidamos de su gran amor y su gran misericordia, viene desánimo a nuestras vidas, a nuestro corazón, cuando pecamos. Y ese es el mayor de los desánimos que le puede llegar a ocurrir a un hombre. Y puse un ejemplo de la palabra de Dios en la vida de Pedro. Pedro, como decía recién, por más temperamento sanguíneo que tenga, en un momento se desanimó. ¿Saben por qué se desanimó? Porque le falló a Jesús, porque lo negó. Siendo que él le dijo, yo voy a ir con vos a la cruz, yo voy a dar mi vida, que no te suceda eso, le dice, cuando Jesús le hablaba de que iba a padecer en la cruz. Y Jesús le dice, no, Pedro, vos me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. ¿Y saben qué? Lo negó 3 veces. ¿Y saben qué? Cuando comienza Jesús el ministerio y llama a sus discípulos, se encuentra allí con Pedro, su hermano y otros más discípulos que eran pescadores. Pero a Pedro le dice, yo te voy a hacer pescador de almas. Y Pedro parece ser que se había olvidado de la palabra que le había dado el maestro, de lo que iba a hacer con su vida. Y yo creo que cuando nos desanimamos y le fallamos a Jesús, a Dios, entra ese desánimo en nuestro corazón. En Juan, en el capítulo 21, relata la Biblia que Jesús ya se le había aparecido con esta 3 veces a sus discípulos. ¿Sí? Pero miren lo que dice en el versículo 3 de San Juan 21. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ya Jesús había dado su vida, ya se le había aparecido 2 veces a sus discípulos, esta era la 3ª vez, pero hasta aquí 2 veces. Entonces Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Saben que cuando nosotros le fallamos a Jesús, queremos volver a hacer lo que hacíamos antes? ¿Y saben qué? No va a dar resultado. Porque no está Dios con nosotros.
Entonces, Pedro no solamente que entró en un desánimo y quiso volver a hacer lo que hacía antes, sino que también lo arrastró a los otros discípulos que estaban allí. Y siendo que Dios le había dicho que iba a ser pescador de almas, Dios había soltado su palabra. Y yo puse aquí 3 cositas solamente de esto, podíamos hablar un montón de cosas, pero yo puse solamente 3 cositas. Que cuando fallamos a Dios queremos volver al pasado, a lo que hacíamos antes. Y fracasamos. Y como primer punto yo puse, Dios soltó su palabra y Él es fiel a su palabra y lo va a cumplir. Como comenzamos leyendo Isaías 55, su palabra no va a volver vacía. Segundo, yo puse prohibido olvidar y no volver atrás. No tenemos que olvidarnos, hermano. Por más que le fallemos a Dios, Él soltó su palabra y no volvamos atrás, porque no va a tener resultado. Y como tercer punto, ¿sí? Lo vamos a leer en el versículo 14, 21-14 de Juan. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuánto era la tercera vez? Y yo puse aquí que Jesús se va a manifestar a nuestras vidas las veces que sea necesario para hacernos entender que debemos volver al llamado que Dios nos dio. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor, porque Él se va a manifestar una y otra vez, las veces que sea necesario, para que nosotros volvamos a estar en el camino y hacer su voluntad. Bendito tu nombre, Jesús. Dios es fiel, hermano. Y si estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está hablando y encauzando una vez más en su voluntad, en su propósito. Y a ver la hora. Estamos en horario todavía. Y Pedro allí nuevamente, allí volvió al lugar donde Dios lo había puesto, que era hacer ese pescador de alma. Vaya que lo logró, ¿verdad? Si hoy nosotros estamos aquí es por la prédica de estos discípulos de nuestro Señor, y porque también estamos en los planes de Dios, porque Él también nos llamó. Y también puse aquí el ejemplo de un hombre que este sí estaba recontra mil animado. Este no hacía falta que lo animen. Y este hombre se llamaba Caleb, ¿sí? Un hombre que cuando lo mandaron a reconocer la tierra prometida, nosotros tenemos una palabra de este año, ¿verdad? Que es, dile al pueblo que marche. ¿Se acuerdan de Éxodo 14:15? Dile al pueblo que marche. Tenemos una palabra de Dios, de avanzar, de crecer, de desarrollarnos en la fe y de conquistar, amén. Pero ¿saben qué? Estos hombres que la palabra de Dios dice que Dios ya le había dicho que le iba a dar una tierra prometida. Pero estos hombres, ¿sí?, no le creyeron a Dios, sino que estando en esclavitud, decía los otros días en la reunión de varones, estando en esclavitud, muchos quizás estaban conformes. Estando en esclavitud quizás estaban cómodos. Y vos decís, Gabriel, ¿cómo puede ser? Sí, que puede ser. ¿Cuántas personas que no conocen a Dios tienen un buen trabajo, tienen su familia, están cómodos, ¿verdad? Pero no tienen la plenitud, que es la salvación del alma, ¿sí? Y quizás muchos estando en esclavitud estaban cómodos,
tenían su comidita, tenían su lugar. Pero cuando Moisés, a través de la obediencia a la palabra de Dios, el llamado de Moisés de sacar al pueblo de la esclavitud, ellos encontraron la libertad. Es más, ellos ahora lo que festejan las Pascuas, ellos festejan eso, la libertad. Es la independencia. Y ellos quizás estaban cómodos, pero bueno, encontraron una esperanza. Bueno, vamos a ser libres, ¿no? Y aparte con las obras allí que hacía Dios por medio de la mano de Moisés, ¿no? Y vieron que Dios tiene el poder y el control de todas las cosas. Aún quizás ellos, creyendo en el faraón y estando cómodos, habrán dicho, bueno, si Dios lo destruyó a Faraón, bueno, vamos con Dios. Es más, ahí dice la Biblia que había muchos extranjeros que se fueron con el pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud. Después, bueno, hay ahí unas leyes para los extranjeros también. Y yo decía que muchas veces nosotros también nos encontramos que estábamos esclavos, quizá muchos estábamos en dolor, en sufrimiento, ¿no? En la esclavitud, con el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, el celo, la murmuración, la queja, y tantas y otras cosas la falta de perdón, ¿no? El corazón dañado, el alma dolida. Otros con vicios, adicciones, al juego, a la droga, al alcohol, la pornografía. Tantas y otras cosas que nos tienen esclavos. Pero encontramos a Cristo y Él nos trae libertad. Él nos trajo salvación. Y de repente nos encontramos como el pueblo de Israel que se encontró en esa situación, en el desierto, ¿no? Y de repente se encontraron con el mar enfrente, el problema, el imposible. Y por detrás, los egipcios que querían volver otra vez a tenerlo oprimidos. Y yo creo que ahí vino el desánimo, el desaliento, el abatimiento, como leíamos acá, ¿no? Cuando viene el desánimo a la vida del hombre, leíamos todas estas cosas, ¿no? Que viene el desaliento, abatimiento, apocamiento, desmoralización, tristeza, desfallecimiento, abandono, indiferencia, dejadez. Todas estas cosas cuando viene el desánimo. Y creo que el pueblo de Dios se sintió así, ¿no? Y Dios le dice, no, yo ya te di la palabra. Tenés que avanzar. Yo ya te solté la palabra. Es fe, hermano. Hay que caminar en la fe. Dios es un Dios de fe. Dios es un Dios que se agrada de la fe. Y la fe viene, dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que viene por el oír su palabra. Y eso es lo que nos anima, nos alienta, su palabra. Nos insta a seguir, a avanzar, a crecer. Aún a pesar de lo imposible. Aún de aquello que quizás nuestros ojos naturales lo estamos viendo. Pero como dije en un principio, no se trata de vista, sino por fe. Y ellos quizás fueron animados por Moisés a través de su palabra. Pero, ¿saben qué? No le creyeron a Dios. ¿Saben que esta generación solamente 2 personas pasaron a conquistar? De esta generación que no le creyó a Dios. Solamente Josué y Caleb. Y miren lo que dice, porque Dios le dijo que le iba a dar una tierra para que conquisten, y ellos, antes de ir a la tierra, a tomar la posesión de la tierra, ya habían caminado 2 años casi en el desierto. Habían caminado casi 2 años en el desierto y tenían que ir a conquistar. ¿Y saben lo que le dijeron ellos a Moisés? No, permítenos ir a investigar, a ver cómo es esa tierra, para que nosotros podamos tener razón
de cómo ir. Y allí la palabra de Dios, en Números, capítulo 14, habla de los 12 espías que solamente trajeron mala noticia, hicieron desfallecer al pueblo, lo desanimaron. Pero solamente 2 le creyeron a Dios. Y ese fue Josué y Caleb. Con esto voy a cerrar el pensamiento. En Josué capítulo 14, solamente voy a leer este hombre Caleb, que no hizo falta que lo animen porque estaba repasado de ánimo. Mire lo que dice. Josué capítulo 14, versículo 6. Decile al que está al lado tuyo, espero que seas como Josué, decile. Decile al que está al lado tuyo, espero que seas como Josué, lleno de ánimo. Miren lo que dice el versículo 6. Esto le dice Caleb a Josué, porque ya habían entrado a poseer la tierra, pero Caleb, mire lo que le dice a Josué. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. En aquel Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Yo le daría un aplauso al Señor, amén. Que esa sea la fuerza para poder conquistar. Oh, hermano, yo te animo a que puedas abrir tu corazón y creerle a la palabra de Dios, porque solo aquellos que creen, solo aquellos que permanecen, solo aquellos que obedecen y aun cuando tropiezan, se vuelven a levantar para poder conquistar lo que Dios una vez te habló. Bendito tu nombre, Jesús. Qué bueno es esto, hermano. Yo cuando lo leía me animaba a mí mismo. Y a veces me dicen, Alía, ya no tenés 20 años. No, pero tengo la misma fuerza que cuando tenía 20 años. A veces te quieren desanimar por ahí, ¿no? Pero no, hay que ser. Gloria a Dios por eso, hermano. Yo te animo que te pongas de pie, te invito en esta mañana a que te pongas de pie. Y si tiene que quedarte algo en el corazón en esta mañana, es que pueda animarte en la fe, amén. Puedas creerle a la palabra de Dios y puedas seguir avanzando. Tenemos una palabra de desafío en este año y es seguir avanzando, no importa, quizás los problemas están, ¿sí? Pero que Dios traiga paz en medio de la tormenta, amén. Y podía leer un montón de textos bíblicos acerca del pensamiento, ¿no? Y acerca de la paz, porque dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice que va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Y Isaías en el capítulo 26, en el versículo 3, dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Amén. Y qué precioso es poder creerle a la palabra de Dios, como le pasó a Caleb. Yo lo único que hice fue obedecer lo que Dios me dijo. Miren qué sencillo. Yo solamente hice eso, así que ahora me tenés que dar lo que Dios me prometió. ¿Y saben que la tierra donde conquistó Caleb era tierra de gigantes? Pero él no vio con los ojos naturales. Él vio como mira a Dios, el Dios de los imposibles. Amén. Él es el Dios de los imposibles. Cuando la ciencia, la medicina ya no da respuesta, ya no hay solución, es allí donde empieza a obrar la fe. ¿Saben que los médicos dicen, ya está en manos de Dios? Y es allí donde uno tiene que decir, está en las mejores manos, en las manos de mi Dios. Son días difíciles, hermano, pero hay que tener fe. Porque Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y a veces las situaciones quieren apagar la fe. Pero es allí donde nosotros tenemos que levantar una vez más nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor.